Hola, muy buenas a todos al canal. Nada, bienvenidos y bueno, hoy vamos a ver una acción, ¿vale? Una joyería china, Lukfook Holdings, que es básicamente se dedica a comprar oro y a transformarlo para hacerlo joyas. Y bueno, pues antes de nada, pues un disclaimer de advertencia, ¿vale? Que este es un canal de inversión financiero, pero que no se dan recomendaciones de compra ni de venta. Simplemente yo lo que hago es mi propio análisis y os lo muestro de la forma de que yo invierto, de la forma de que yo analizo las empresas, ¿vale? Luego cada uno que ya es mayorcito tome su responsabilidad y haga lo que tenga que hacer, pero con su propia opinión, no copiando lo que hacen los demás. Y bueno, vamos a ver ya lo que es la acción de Low Holding. Este es el informe anual. Y bueno, aquí en la presentación, pues bueno, ya nos viene un poquito pues las joyas que hace, ¿no? Una foto de lo que hace, que básicamente es comprar oro, comprar platino, comprar piedras preciosas, diamantes, zafiros, esmeraldas, ¿no? Y convertirlo pues en esto, en joyería. La verdad que es una joyería bastante inusual, es una joyería que suele gustar mucho al mercado chino, ¿vale? Está enfocada esta empresa al mercado chino, no es una empresa que vayamos a ver el día de mañana por Europa y que vaya a triunfar como puede ser otras empresas de joyería más reconocidas, ¿no? Pero en este caso no. En este caso su sector es muy limitado al sector oriental, sector chino sobre todo. Y bueno, y esto nos dice un poquito, pues, cómo tiene ubicadas las joyerías, ¿vale? Esta empresa lo que hace es parte de su negocio es operarlo él mismo y la otra parte, como dijéramos, da licencias para que con su nombre puedan vender joyas. Como dijéramos, franquicias. Entonces, tiene más de 3.287 tiendas, de las cuales él solo tiene 287. O sea, las otras 3.000 tiendas las tiene en forma de licencia, no son suyas. Simplemente lo que él cobra es un royalty, ¿vale? Un dinero por generar esa imagen, esa marca y proveerles un poco de esas joyas. De las 287 que tiene, pues la gran mayoría las tiene en China continental, ¿vale? En Mainland China, que es la China continental, la China interior. Y luego el resto pues las tiene un poquito distribuidas, ¿no? Pues en Hong Kong, en Macao, tiene alguna esporádica por ahí suelta por el mundo, ¿vale? Pues en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, que básicamente las tiene porque en esos sitios pues habrá ciudadanos chinos, ¿vale? Pues como el típico barrio chino de Nueva York o cosas de ese estilo, que habrá una gran población china y tiene cabida este tipo de tiendas. Pero si no, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que ver está en Japón. Si en Japón no va a haber chinos para comprarlas. Entonces tiene alguna residual por el resto del mundo, pero básicamente su grosso lo tiene en China o en su alrededor, Hong Kong y Macao, que está al lado, ¿vale? Que es todo China. Y si vemos las que tiene alquiladas, las que tiene en modo de alquilada, como dijéramos, que la gente compra esos royalties, modo franquicia, de esas 3.000 que tienen, más o menos, pues casi todas las tiene en la China continental. Tiene alguna en Camboya, en Filipinas, en Laos, en Australia, pero casi todas las tiene en China continental. Entonces es un negocio que está basado mucho en el mercado chino, ¿vale? No esperemos mucho más de que las vaya a vender en Europa, en Estados Unidos o en Sudamérica. El negocio está centrado solamente para China. Y nos explica un poquito aquí cómo las distribuye, cómo las tiene distribuidas. En este caso, pues donde menos tienes en la parte oeste, porque China en la parte oeste es una zona más despoblada, más rural, más dispersa. Sin embargo, el resto de zonas, tanto la norte, el sur como el este, suele estar más metida la población, más concentrada y es donde tiene ahí el grosso de sus tiendas. Aquí nos explica un poquito de dónde vienen los ingresos y aunque gran parte de las tiendas, sobre todo las que él lleva, esos ingresos puedan provenir o sea, esos ingresos tengan más tiendas en la parte de China continental,
vemos que donde vienen realmente más ingresos de la parte pues, de China continental, como es Hong Kong, Macao, ¿vale? Y esas que hemos visto exteriores como Australia, Filipinas, bueno, esas que tiene por ahí un poquito dispersas, pues son el 60%, ¿vale? Aunque tenga menos cantidad, venden más. En China continental es un 40%, aunque tenga más tiendas, pero vende un poquito menos. Y después de todas las tiendas que tiene, ¿de dónde saca el beneficio? Este gráfico es bastante interesante, ¿vale? Si, a ver, si puedo pintar. Vale, perfecto. Vale, pues nos dice que desde aquí toda esta parte, ¿vale? Estos ingresos, ¿vale? Son del retail, de la venta pequeña, de la venta por menor, de vender joyas, de vender anillos, de vender diamantes, ¿vale? Perfecto. Es el 80 y tantos por ciento, ¿vale? Más del 80%. Sin embargo, en licencias, que tenemos 3.000 tiendas, todas ellas franquiciadas con licencias, solamente supone el 6,8% de los ingresos. Es bastante poquito, pero luego tiene truco, luego lo enseño que tiene truco. Y el 10% de esos ingresos son de venta un poquito al por mayor, ¿vale? Que básicamente es de suministrar a estas franquicias pues material. Pero si nos fijamos en los ingresos, la de dentro son los beneficios. Y si nos fijamos, los beneficios, sobre todo están las licencias. ¿Qué quiere decir? Que simplemente con ese 6,8 de ingresos es que básicamente no tenemos que gastar nada, se va a integrar los beneficios. Tenemos un margen muy bueno. Realmente el negocio en esta empresa está pues, en estos beneficios que les da los royalties de estas franquicias. Porque con toda esta cantidad de ingresos, el 80%, generamos el 60% de los beneficios, pero con un 6% estamos generando más de un tercio de los beneficios. Entonces, aquí la parte buena del negocio sería la parte de las franquicias, pero donde realmente deja margen y ganas dinero. Entonces, este negocio hay que verlo más que venda más oro o menos oro, sino que venda más franquicias. El negocio realmente bueno está en las franquicias, porque luego este 0,8% que vemos aquí, muy pequeñito, es básicamente el margen que le queda de venderles a hechos material por mayor. Algo ridículo en comparación con el resto. Aquí lo que nos interesa pues que las tiendas que tengamos, pues sí, vienen bien y son necesarias. Esto es como McDonald's, ¿no? Que tiene muchas tiendas, pero realmente suyas y dirigidas tiene muy poquitas. Lo que le interesa al negocio de McDonald's es franquiciarlas y que la lleven los demás. Pues en este sería un poquito lo mismo. La parte de ventas de lo que vende básicamente es oro y platino, que es un 70%, y el resto pues son joyas tipo piedras preciosas, ¿vale? Lo que os he dicho, pues esmeraldas, diamantes, ese tipo de cosas. Y aquí pues es bastante similar, pues si tienes un 70% de ingresos, los beneficios más o menos se ajustan a ese nivel de ingreso, ¿vale? La joyería siempre deja un poquito más, el tema de piedras preciosas que el oro, pero bueno, también llevarán un poquito más de elaboración. Y bueno, esto sería un poquito la parte del negocio. Vamos a enseñaros la tabla que yo he hecho, un poquito más pequeñita. Y bueno, pues esta es una empresa que cotiza en Hong Kong, el ticker 590, y que capitaliza por unos 2 millones de euros más o menos aproximadamente de capitalización. Esto está en Hong Kong dólares. Entonces al cambio aproximadamente algo más de 2 millones. Una small cap es pequeñita, ¿vale? El precio actualmente está a 33 Hong Kong dólares, ha disparado últimamente, pues bueno, luego lo enseñaremos en un gráfico para que lo veáis. Y el número de acciones, pues unos 587 millones de acciones. Yo todos los datos los he ido sacando y los he ido recopilando de aquí, ¿vale? Del informe anual. Sí que es verdad que luego, pues para hacer diferentes cálculos, para ver diferentes cosas, es más rápido, pues otras plataformas que te enseñan los análisis fundamentales de las empresas, que luego veremos, como yo utilizo Twinbase, y es más cómodo, ¿vale? Pero de primera yo los datos los saco de aquí, del informe anual. Y, por ejemplo, nos habla del ROE. Yo le he puesto el ROE, yo lo calculo un poquito yo a mi forma y a mi manera.
A mí me sale más o menos un 14%. Aquí ellos nos dan una estimación de que este año ha sido de un 8,3, el año pasado fue de un 13,7, y este año sale tan pequeñito, el 8,3, es porque hemos tenido un circulante muy malo, ¿vale? Este año el circulante ha sido muy negativo, entonces al ser muy negativo parece que los beneficios netos son muy bajos, pero realmente es por el circulante. Si ajustamos bien ese circulante, ¿vale? Más o menos el ROE que tenemos es alrededor del 14%. Tema de caja, intangibles, ¿vale? Toda la parte del balance, pues la hemos sacado de aquí, de la parte del balance. Daros cuenta, son 270 hojas. Yo, como comprenderéis, yo no me he leído todas ni mucho menos, pero sí las que más me interesan, pues el cómo funciona el negocio y sobre todo la parte de los estados financieros, que son a mí las que más me rentan a la hora de invertir. Y creo que estaba aquí el 126, el balance. Perfecto. Yo de inglés voy bastante mal, ¿vale? Sí que después de mirar de inglés voy bastante mal y de chino ya ni os podéis imaginar, de la patatero. Entonces, tema del inglés, más o menos me puedo defender por las palabras que yo por aquí más o menos de ver otros informes me sé, y si no, pues soy el traductor. Porque intentar traducirte todo un informe anual de estos de 10 megas es un rollazo. ¿Vale? Para las partes que nos interesan, con el traductor es más que suficiente. Y bueno, por ejemplo, la parte de caja, pues 1.913 millones, pues bueno, pues 1.913 millones. Otra parte que nos interesa, intangibles y fondo de comercio, ¿vale? Nos interesa un poquito la suma de los dos para ver cuántos intangibles y cuántos fondos de comercio tiene. Esto es un poco relativo, ¿vale? Entonces, normalmente cuanto menos tengamos de intangibles, cuanto menos tengamos de fondo de comercio, mayor probabilidades tenemos de que no nos estén mintiendo. ¿Vale? Porque aquí se puede mentir muy bien en estas dos partes de aquí, los goodwill y los intangibles, es donde más fácil a los inversores nos la pueden colar. En este caso, pues la suma más o menos 782 millones, que viendo pues más o menos simplemente la caja que tiene y los activos que tiene, pues es poquito, ¿vale? No nos debería preocupar nada. La deuda total. La deuda total, bueno, las acciones chinas no tienen calendario de deuda como pueden tener las americanas, que tienen bonos. Las chinas se basan mucho en créditos, piden créditos a bancos, incluso pues en este caso tienen 500 millones de un crédito de unos 500 millones y aparte pues tiene como unos créditos en oro, ¿vale? Como un préstamo en oro que también de 1.700 millones. En total, 2.196 millones, ¿vale? Si le quitamos la caja que tiene, pues nos sale una deuda neta de 283 millones, que incluso ellos lo hacen aquí, 282 con algo. Básicamente es una empresa que tiene muy poquita deuda, por no decir nada. No supone ningún problema. Los activos totales, 17.900 y el patrimonio 13.142. Total equity, 13.142 y total activos, 17.900 más o menos. Pues ese sería un poquito por dónde sacar yo aquí los datos. Después, en la cuenta de resultados, básicamente a mí lo que me interesa la cuenta de resultados, bueno, sacar los intereses, hay un poquito las ventas. Si nos vamos a la cuenta de resultados, en este caso creo que está en la 129, vamos a bajar un poquito más. Vale, no, estos son los cash flows, pues ya no me acuerdo exactamente si estaban por aquí, pero bueno, por no ponerme a buscar ahora, básicamente simplemente ver los intereses, que eran 59 millones, y las ventas. Luego el tema de los márgenes, siempre me es más cómodo hacerlo con TwoInvest, ¿vale? Porque a simple vista se ve mucho más rápido. Vamos a buscarla por aquí. Y a simple vista, pues ya echamos un vistazo de los últimos 10 años de cómo ha ido el margen bruto. Yo en este caso pues le he dado un 27% más o menos de media. Esto es para saber un poquito cómo es el sector, ¿vale? Cómo es de bueno o es de malo.
Y si lo quieres comparar pues, con sus competidores un poquito, pues con otras joyerías que también coticen. El margen operativo en este caso pues alrededor del 12% y el margen neto pues entre 8 y 12 más o menos, yo le he dado un 10 aproximadamente. ¿Vale? Esto es un poquito también aproximado para saber un poquito la calidad del negocio que tiene. La parte de los flujos de caja, bueno, en este caso lo que hemos hecho es ir a los cash flows y ver, en este caso, en la 129, ¿vale? El flujo operativo que nos da 919 millones, que coincide muy bien, que yo también lo estaba mirando con el de Twinvest. Vamos a ver. La parte de los flujos de caja, flujo operativo vemos de 919 millones. El circulante, otra cosa muy importante, de aquí nos da un circulante de 1,3 menos 1,3 millones, el del 24 menos 627. Pues bueno, para saber yo que estén bien y poder utilizarlos, aquí me he ido a la circulante, se lo tengo apuntada, la 230, y básicamente, si nosotros restamos 1.200.000 entre 2,5 nos da este menos 1,3, que sería el circulante de este año, y este menos este nos daría el circulante del 24, que sería como hemos visto aquí en Twinvest, esta parte de aquí es menos 627, ¿vale? Entonces más o menos está correcto. Yo para calcular qué working capital voy a necesitar, ¿no? Pues bueno, yo lo que hago, este año tenemos menos 1,3, pero claro, otros años lo tenemos positivo, ¿vale? Este circulante de working capital. Entonces, yo lo que hago más o menos, hago una media de todos los años, lo sumo, lo divido y hago una media. Y lo que me da más o menos es lo que creo que necesita la empresa, pues bueno, para ir más o menos en un régimen normal, ¿vale? Que sí que working capital necesita para mantenerse más o menos la empresa. Hay empresas que suelen tener un working capital positivo, otras que lo tienen negativo, dependiendo un poquito si el sector crece, si pagas más tarde de lo que cobras, dependerá de varias cosas, ¿no? Pues bueno, si te coges una media de los últimos 10 años, pues más o menos te haces una idea. Y yo cogiéndome una media, ¿vale? Pues más o menos me sale que esta empresa debería tener más o menos todos los años un working capital negativo de 350. Este año tenemos menos 1.300. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que realmente hay 950 millones extra de circulante negativo. Eso tendríamos que sumar a esos 919 millones de flujo de caja. Y sumando esos 950 más los 919 tendríamos el flujo operativo más o menos ajustado, que sería más o menos unos 1.870. Luego vamos con el mantenimiento. Esta empresa también, el CAPES, vamos a ver lo que se ve un poquito mejor. Bueno, aquí si lo buscamos nos lo dice claramente. Bueno, vamos a ver si nos lo viene por CAPES. Bueno, pues como ya me sé la cantidad, no la tenía por aquí. Vale, aquí nos lo explica. El Capital Expenditure, básicamente, que es el CAPES, que es lo que necesita para mantenerse la empresa, ¿no? Que es el dinero que necesita para mantener la empresa. Nos dice que son 142 millones, pero por ejemplo el año pasado fueron 680. Hay mucha diferencia entre 142 y 680. Cuando tenemos estos casos, normalmente suele ser porque mezclan tanto el CAPEX de mantenimiento con el de inversión. Hay veces pues, que para mantener la empresa, pues para mantener todo bien, de agua, de luz, de impuestos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues de mantenimiento de la propio uso del negocio, pues más o menos podemos emplear esta parte, pero entre esta otra y mucho, pues seguramente si han comprado nuevas joyerías y las han puesto por todas las vitrinas, la caja registradora, las alarmas, ese tipo de cosas, bueno, vemos que se dispara, ¿no? Porque realmente estamos mezclando el mantenimiento con la inversión de nuevas joyerías, te lo meten todo mezclado.
Pues nosotros, para saber un poquito cómo tenemos que actuar y cómo calcularlo, y nos venimos a ver acá al CAPES, ¿vale? Aquí lo tenemos más o menos. Y la depreciación. Normalmente, entre el CAPES y la depreciación debería estar más o menos similar, ¿vale? Si invertimos pues 100 millones en CAPES, pues más o menos amortizarnos alrededor de 100, 90, 80, 100, más o menos, ¿vale? Porque básicamente te lo descuentas, es como un gasto del negocio. Si tú lo que haces es depreciarte mucho más de lo que estás invirtiendo, ¿vale? Significa también, es porque esa depreciación viene pues, de otros activos que tú has invertido de otros años, como puede ser aquí, que te gastaste mucho más. Entonces yo lo que más o menos he hecho una media de lo que podría ser y me sale un poquito más, ¿vale? Me sale un poquito más de 142, me sale unos 250 millones aproximadamente. Después nos queda el dividendo. El dividendo, en este caso en esta empresa está en los flujos de caja, que será la 129, que nos dice que este año pues ha pagado unos dividendos de casi 700 millones. Bueno, 699. Entonces, el flujo operativo menos el CAPEX de mantenimiento, lo que nos va a tener ya es el free cash flow. ¿Vale? Esto es lo que genera la empresa al año. ¿Qué ocurre? Que le quitamos ya el dividendo y nos queda que esta empresa, después de pagar dividendos y de hacer todo, le sobra casi 1.920 millones de Hong Kong dólar. ¿Vale? Casi 1.000 millones. Este dinero lo puede utilizar pues, para lo que quiera. Hay empresas que recompran, hay empresas que lo emplean para crecer, hay empresas que lo pueden emplear para quitar deuda. En este caso no tenemos deuda, pues tenemos muy poquita, no es motivo para empezar a quitar deuda. Recompras esta empresa no hace, las empresas chinas y menos las pequeñas no suelen hacer recompras, así que tampoco hace recompras, así que el dinero que le sobra básicamente lo va a utilizar para crecer si él cree que es necesario. ¿Qué problema tiene esta empresa? Pues que va a necesitar este dinero para crecer porque tiene un ROE un poquito bajito y es debido a los inventarios. ¿Vale? Cada vez que abrimos una tienda necesitamos, como dijéramos, suministrarle mucho material a esa empresa que requiere mucho dinero. Las joyas, aunque son pequeñitas, fáciles de mover, pero es mucho dinero lo que cuestan. Montar un estante todo lleno de joyería, una tienda nueva y abastecerla requiere mucho dinero. Eso se ve muy bien en el balance. Y en este caso era el 126, creo. Aquí en los activos, pues deberíamos de tener los inventarios. Vemos que tiene un inventario de 10 millones de Hong Kong dólares, 10.000 millones. Entonces, claro, cada vez que vamos a abrir tiendas necesitamos aumentar ese inventario. ¿Qué ocurre? Pues que últimamente pues el precio del oro, vemos aquí, esto es a un año, pues lleva una subida de casi el 100%, el precio del platino casi un 200%, ¿vale? Que es básicamente lo que estas tiendas necesitan, ¿no? Para suministrarse, para poder vender. Entonces, seguramente el año que viene, el año que el material que tengan, sí habrá subido de precio y lo podrán vender por un precio mayor, pero tal como se vaya gastando lo que quieran reponer, también lo tendrán que comprar un material a un precio mayor. Entonces ya veremos a ver con estos precios cómo termina la cosa. Porque de primera instancia le beneficia, porque lo que compró más o menos hace un año lo va a vender con un margen mucho mayor porque el precio del oro ha subido, pero cuando tenga que recomprar ese nuevo inventario porque quiere abrir más tiendas o lo que sea, también le va a suponer un gasto mayor. ¿Qué problema tiene? Pues que si el oro, como en este caso, que no tiene mucho sentido que esté a estos precios, vuelve un poquito a la normalidad, no te va a decir justo aquí a los 2.000, pero sí que se quede un poquito por esa zona de 3.000, pues claro, esta parte, este 50%, esta caída que puede tener un 30%, por ejemplo, pues se va a ver dañada la empresa. Y bueno, pues viendo un poquito ya todos los datos de la empresa, yo lo que ha sido pues valorarla por diferentes PER, ¿vale? Un PER normal, que es al que suelen cotizar este tipo de empresas, un PER optimista, que sería pues la zona alta por donde suelen cotizar,
y un pesimista que sería la zona baja por donde suelen cotizar. Normalmente es difícil encontrarla pues, por encima de estos rangos y es difícil encontrarla por debajo de estos rangos, ¿no? Pero más o menos por ahí anda la cosa. Y después, dependiendo un poquito de estos rangos, también le he dado diferentes escenarios de crecimiento. Pues uno que se quede estancado, que no crezca nada, otro que tenga un crecimiento pues más o menos como venía hasta la fecha aproximadamente, pues de 2, 3, 4% aproximadamente, y otro pues que tenga un escenario pues que pueda crecer más. Que crezca, pues oye, que vaya muy bien el tema del oro, que vaya muy bien el tema de las tiendas y crezca un 6%. Entonces, en diferentes escenarios, a los precios que cotiza, pues más o menos me saldría esto la rentabilidad que obtendríamos con la empresa. A día de hoy, pues es que claro, a este precio no sale muy allá el invertir, ¿vale? Nos da rentabilidades pues un poquito bajas. Lo que he hecho así también en el gráfico de TradingView ha sido hacerlo esto de una forma un poquito más visual. Entonces, más o menos el precio normal sobre que podría cotizar esta acción estaría aquí más o menos sobre la franja azul, un PER 10, pues alrededor de las 28 Hong Kong dólares, sería algo razonable. Todo lo que suba para arriba, pues bueno, dentro de la normalidad, pues podría ser hasta esta parte de aquí sería PER 14, que sería sobre los 38, y para abajo, pues bueno, hasta PER 7, que sería pues sobre los 18 y 19. Más o menos en este rango sería un precio que se podría mover la acción. Ya si se empieza a subir por la parte de arriba, ya sería más de PER 14, sería ya un precio ya muy alto. Y si bajase para abajo, pues ya sería una buena opción para poder comprar esta empresa o poder ampliarla, ¿no? En este caso sería por debajo de PER 7, por debajo de los 19. Yo, claro, esta es mi primera posición, o sea, mi primera posición de la cartera. Yo cuando la compré pues sobre los 14,14, no recuerdo mal, a mediados de febrero, bueno, pues por aquí más o menos. ¿Qué ocurre? Pues si la compré en esta parte de por aquí y la compré a un precio muy bajo, ¿vale? Yo tampoco era, cuando la compré tampoco era consciente, no había hecho este análisis ni mucho menos, ¿vale? Pero claro, yo a día de hoy la tengo revalorizada bastante, la tengo pues mira, a un 132%. Pero aunque la tenga a un 132% no tendría mucho sentido venderla aquí, tampoco nos hemos ido a la parte roja. O sea, yo si viniésemos a esta parte de aquí, la parte de precio alto, la parte pues entre los 40 a los 50 Hong Kong dólares en esta parte, pues sí que me plantearía vender. ¿Qué problema tiene esta empresa? Pues esta empresa, el problema que tiene es que tiene lotes de 1000 acciones, ¿vale? Te las venden, son 1000 acciones. Cuando yo la compré a 14,14, pues eso eran 14.000 Hong Kong dólares, que al cambio pues eran unos 1.700 euros. Claro, depende de qué personas, yo os he enseñado mi cartera, pues depende de qué personas, pues puede ser poco o mucho, para mí era bastante, era mi primera posición, 1.700, era mi primera posición. ¿Qué pasa? Pues que a día de hoy se ha duplicado, ¿vale? Se ha ido un 133%, y yo no tengo la opción tampoco de decir, bueno, pues si ya que la tengo aquí, se me va un poco, voy a quitarle la mitad, voy a vender la mitad. No, es que o vendo todo o me quedo todo. No te dan opciones de vender la mitad. Tú va por lotes. En China funciona por lotes y yo no tengo la opción de vender acciones sueltas. Entonces yo solamente tendría sentido venderme las acciones y llegar a ser unos precios muy altos. Si superásemos aquí la parte alta, en la zona alta, que sé, de los 50 o 60, entonces tendría bastante sentido quitármelo entero. Otra opción que hay es que la propia empresa es la que decide el número de acciones que hay en cada lote, decida rebajarlo y decida decir, oye, pues ahora en vez de un lote mínimo de 1000 acciones, vamos a poner un lote mínimo de 500. ¿Vale? Porque el precio se ha disparado muy alto y el inversor minorista, pues oye, le cuesta mucho entrar en nuestras acciones y el volumen pues ha bajado bastante. Pero claro, esos son temas que tiene que hacer la propia empresa. Ya no dependen de mí. Entonces, si la empresa me da la opción de quitarme la mitad, 500, pues probablemente en esta zona de aquí arriba, pues igual me planteaba quitarme la mitad. ¿Vale? Sin quitarme la entera, pero sí quitarme la mitad. Si no me da la opción, si no llegase a precios muy altos, no me la quitaría.
Y bueno, pues este sería un poquito el análisis que he hecho yo de esta empresa. Si queréis que haga un análisis de alguna empresa que vosotros llevéis en cartera, que queréis incorporar, no sabéis si vender, si comprar, si ampliar, qué hacer con ella un poquito, ¿vale? Y se ajusta un poquito pues a las empresas que yo suelo mirar, que son empresas pues oye, que no tengan un amplio crecimiento y que no sean muy especiales, que sean más o menos sencillas de entender, yo pues oye, pues puedo hacer un análisis de este tipo, ¿vale? No tengo ningún inconveniente. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y hasta la próxima.